vinculando en la tarde de hoy. Trataremos de ir vinculando la tríada positiva que, repito, contrasta con la tríada negativa que plantea Fran. Y esta tríada positiva es fraternidad, coraje y esperanza. Es una propuesta del Instituto Colombiano de Logoterapia que llevamos adelante hace muchos años, ¿verdad? Sobre esa queremos hoy como colorear esa jornada. Entonces, esta primera parte pues es frente a los jóvenes, ¿verdad? O sea, ¿qué hacer una persona, uno de ustedes, una orientadora, un orientador, ¿no? Frente al tema de los jóvenes, ¿sí? Frente al tema de los jóvenes. Entonces, planteamos aquí tres líneas, digamos, ¿no? De acción frente a un joven, ¿no? Una de ellas, ¿cuál es? Acompañar a la joven o al joven para que dé el paso doloroso y asuma su libertad y su responsabilidad, ¿sí? Eso, recuerden que tiene que ver con lo que Fran llama la ecuación antropológica fundamental. Fran dice que la ecuación antropológica fundamental es: ser persona es igual a ser libre y ser responsable. Trataremos de explicar ese ser libre y ser responsable, que para Fran es una definición de persona, ¿sí? Entonces, ante un joven, yo como orientadora, yo como orientador, ante un joven decimos que es acompañar a ese joven para que dé el paso doloroso y asuma su libertad y su responsabilidad. Porque tengan en cuenta que es un paso doloroso, ¿sí? Doloroso. Y recuerden que ahí está una de las raíces del existencialismo, ¿verdad? Del existencialismo. Y Fran también dice que en el paso al Homo sapiens, ¿no? Asumiendo la teoría del darwinismo, de la evolución, Fran dice que cuando del Homo rhesus, ¿sí? Cuando pasamos del mono al Homo sapiens, ahí hubo un gran problema, y es que viene como la angustia. La angustia, ¿por qué? Porque uno tiene que elegir, ¿verdad? Uno tiene que elegir. Ustedes saben que el animal subhumano no tiene que elegir. El animal subhumano actúa es que por las hormonas, ¿sí? El animal actúa, está determinado el animal. Un animal tiene en su etapa de celo, pues es ahí donde tiene la cópula, ¿sí? La relación sexual, genital, el animal subhumano, ¿no? Fuera de la etapa de celo, el animal no está en condiciones de tener ese apareamiento. Mientras que el ser humano puede hacerlo en cualquier momento, digamos, después de, obviamente, el desarrollo biológico, y ahí le toca a uno elegir. Entonces, recuerden que al joven también le duele. ¿Qué le duele al joven? Elegir, ¿sí? Porque el joven quisiera de pronto que yo, como orientadora o como papá o como mamá, eligiera por él. No, él tiene que elegir la carrera que quiere estudiar, quiere elegir irse a vivir a ese país o a este otro país, ¿sí? Entonces, una propuesta es que uno acompañe al joven a que dé ese paso doloroso y que asuma su libertad, que es elegir, y la responsabilidad. Y aquí viene el tema de la libertad. Recuerden que la libertad es que los derechos, ¿verdad? La libertad de los derechos. O sea, yo soy libre de, claro, esos son mis derechos. Pero ¿dónde está la responsabilidad? La responsabilidad tiene que ver con los deberes, la responsabilidad, ¿sí? Y la responsabilidad tiene que ver con la otra persona. La libertad tiene que ver más con mi persona como individuo, ¿sí? Yo puedo ser, dice Fran, yo puedo ser, pero también hay un deber ser, y el deber ser siempre tiene en cuenta que a la otra persona, a la sociedad. Entonces, no podemos caer en la dictadura de los derechos o en la dictadura de los deberes, sino que hay que combinar esa libertad con, que es un derecho, con los deberes, la responsabilidad. Y hablemos de la tríada de la libertad, ¿sí? La tríada de la libertad, en la cual, repito, es una propuesta para acompañar a la joven, al joven en la orientación. La tríada de la libertad, como dice, ser persona es elegir a cada momento, y cada vez que yo elijo, me autoconstruyo, crezco más, ¿sí? Es el primer
la primera fase de la tríada de la libertad. Cuando yo elijo, me autoconstruyo, crezco más. Y ser persona es elegir a cada momento, porque en todo momento estamos eligiendo. Yo elegí, por ejemplo, ahora qué camisa ponerme, si ponerme corbata o no ponerme corbata, si esta camisa o la otra. Yo opté por estar sin corbata y con una camisa que tengo ahora. Siempre estamos eligiendo, ¿verdad? Segunda parte de la tríada de la libertad. Cualquier elección que hagamos es una pérdida y un dolor, ¿sí? Cualquier elección que hagamos es una pérdida y un dolor. Yo alguna vez tuve que elegir si me quedaba viviendo en Europa toda la vida en Italia o regresaba a Sudamérica, ¿sí? Si me hubiera quedado en Italia viviendo toda la vida, se había perdido mi tierra colombiana, en mi bella Latinoamérica, en mi bella América, ¿sí? Al venirme y residenciarme de nuevo en Colombia, ¿qué perdí? Pues perdí Italia. Toda elección es una pérdida y un dolor. Claro, uno no es tonto. Uno no es tonto y uno trata de elegir lo que cree que es mejor, ¿verdad? Pero siempre uno está perdiendo. De hecho, una pregunta socrática que podemos hacerle a muchos de nuestros consultantes o personas que ven la orientación, una pregunta socrática, ¿cuál puede ser? Pedro, dime con qué dolor o con qué sufrimiento te quieres quedar, ¿sí? Sí. Doña Marina, dígame con qué sufrimiento se quiere quedar. ¿Sigue con ese marido borracho que toma o deja ese marido borracho y sus hijos? ¿Cómo hacer? Entonces, ¿con qué dolor se quiere quedar usted? ¿Sí? Entonces, esa es la segunda parte de la triada. Cualquier elección que hagamos es una pérdida y un dolor. Y la tercera parte de la triada de la libertad, ¿cuál es? A cualquier elección que hagamos le podemos encontrar un sentido y un significado. Sí, a cualquier elección que hagamos. A cualquier elección que hagamos le podemos encontrar un sentido y un significado. Nosotros coloquialmente decimos, elija y duerma tranquilo, duerma serenamente. Elija, elija, sabiendo que cualquier elección que tú hagas es un sufrimiento. Pero a ese sufrimiento, desde la teoría de la logoterapia o el sentido y significado, a ese sufrimiento que elegiste le puedes encontrar un sentido y un significado y estar sereno, tranquilo, ¿verdad? Entonces, esa es la triada de la libertad. Y creemos que desde la orientación, esa es una pista para trabajar con el joven, acompañarlo a que viva esta libertad. Pasamos al tema de la responsabilidad. La responsabilidad, como decíamos antes, son los deberes, ¿sí? Response. Recuerden que responsabilidad viene de response, del latín response. Y response quiere decir ¿qué? Respuesta, respuesta. Recuerden esas dos frases famosas de Víctor Frank. Nosotros no somos los que le preguntamos a la vida. Nosotros somos los que le respondemos a la vida. Y la otra frase de Frank, ¿cómo es? De frente al destino adverso e inevitable, es inútil que yo me pregunte, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice o qué dejé de hacer? Es inútil. Lo que yo sí puedo hacer es dar una respuesta, dice Víctor Frank. Entonces, eso es una parte de la orientación, creemos, para el joven. Enseñarle a que sea responsable, o sea, él es capaz de dar respuestas a cualquier desafío que la vida le coloque en su juventud, en su etapa adulta o en su etapa de vejez, a cualquier desafío o pregunta que la vida le plantee, tú como joven puedes responder. Eso es responsabilidad, responder. También responsabilidad es que asumir las consecuencias de mis actos, asumir las consecuencias, ¿sí? ¿Seguí el deber ser intuitivo de mi conciencia o no seguí el deber ser intuitivo de mi conciencia? Debo asumir las consecuencias de haber seguido o no haber seguido el conocimiento, el deber ser intuitivo de mi conciencia. Y debo asumir las consecuencias también de haber seguido o no haber seguido el deber ser comunitario, el deber ser social, porque también hay un deber ser social que tenemos que o seguir o no seguir, ¿verdad? Y la responsabilidad, como decía antes, tiene que ver con la otra persona, con la comunidad. Bien, esa es una pista que creemos para afrontar la orientación con los jóvenes. Bien, ¿cómo lograr lo anterior? O sea, ¿cómo lograr lo anterior para que el joven dé el paso doloroso y asuma su libertad y su responsabilidad?
Creemos que la fraternidad debe ser el método para lograr esa orientación que colocamos de primera. Y ahí colocaría yo una antropología relacional. Y ahora, antes de comenzar, hablábamos con las directivas de la universidad, del departamento. Yo decía, qué bueno entonces colocar una orientación relacional. Una orientación relacional basada en una antropología relacional. Ese es un tema que podemos dejar entre paréntesis, pero yo sobre eso he escrito algo. Podemos después intercambiar estos documentos. O sea, ¿cómo lograr el primer punto? Por medio del método de la fraternidad, pero desde una orientación relacional basada en una antropología relacional. Dejo esa inquietud por si alguno quiere después hacer como algún grupo de estudio sobre esto que estoy diciendo. Bienvenido. Antropología relacional y orientación relacional. Bien. Tercer punto, y es la otra dirección que proponemos, y es acompañar al joven para que descubra y construya un proyecto de sentidos, significados de vida y tenga el coraje de ejecutarlo, ¿no? Y el lema del coraje que damos nosotros es: aprieta los dientes, si toca llorar, sigue llorando, pero sigue adelante. Ese es un objetivo que creemos que uno debe contagiar al joven en sus momentos de problema. ¿Contagiarlo de qué? De la segunda parte de la triada positiva, es decir, el coraje, el coraje. Ayudar al joven, acompañar a esa joven para que descubra y construya un proyecto de sentidos y significados de vida y tenga el coraje de ejecutarlo, o sea, de llevarlo a la práctica. Y para finalizar, también podríamos decir que hay que contagiar a ese joven ¿de qué? Contagiarlo de esperanza, ¿sí? Y la esperanza es ¿qué? Porque pude, podré, ¿sí? Ese es el lema que colocamos de la esperanza, como la tercera parte de la triada positiva, ¿no? Y es llevar al joven y decirle, bueno, pongamos que el joven tenga 15 años, tenga 18 años, bueno, pero ese joven a los 15 años ya seguro que ha tenido muchos momentos de sufrimiento, ¿verdad? Porque a los 7 años seguramente su juguete favorito, que fuera un carrito o una muñeca o un muñeco, se le dañó o se lo robaron, ¿sí? Ese carrito se lo robaron, se le dañó. Y para ese niño de 7 años eso es un sufrimiento enorme. Luego a ese joven que tiene 17 años, yo le puedo decir, bueno, pero veamos cuántos sufrimientos has tenido. Recuerda un sufrimiento de tu pasado. El niño me dice, por ejemplo, sí, a los 8 años tuve este sufrimiento. Mi abuelita se murió, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, y yo le digo, bueno, y ahora que tienes 15 años, después de 7 años, ¿cómo ves ese sufrimiento de la abuelita cuando se te murió cuando tenía 8 años? Es posible que el joven me diga, no, eso ya ha pasado, ya me adapté a que mi abuelita tenía que morirse, ya me adapté. Entonces yo le puedo decir, ¿te das cuenta? Así como pudiste salir del dolor de la muerte de tu abuelita cuando tenías 8 años, también vas a poder salir de este momento doloroso que tienes en este instante que me estás consultando a mí. Porque como pudiste, vas a poder. Entonces, porque pude, podré. Esta, estimadas, estimados, en grandes líneas y sintéticas líneas, es algo que creemos que podemos contagiar, digámoslo así, contagiar al joven de fraternidad, es decir, que somos una familia, somos hermanas, somos hermanos, hemos nacido en países diferentes, pero somos hermanas y hermanos, ¿sí? Recordemos lo que también decía en algún momento, ¿sí? El Papa Francisco, ¿sí? Todos estamos relacionados con todos, con todas, ¿verdad? Entonces, la fraternidad y el monantropismo de Víctor Frank. Recordemos que Frank hablaba del monantropismo,
Monantropismo para Frank, monantropismo era ¿qué? ¿Qué es el monantropismo? El monantropismo es la humanidad como una sola familia. Recuerden que ese era un sueño de Víctor Frank, la humanidad como una sola familia. Eso lo llama el monantropismo. Aprovecho un paréntesis, publicidad política pagada. Qué alegría me darían si hay alguno de ustedes allá en este grupo de 91 personas que me dicen, yo quiero pertenecer y quiero aquí animar el Fondo Monantrópico Internacional aquí en Costa Rica. El Fondo Monantrópico Internacional, que irradia qué fraternidad, que irradia pequeñas ayudas económicas a jóvenes pobres que quieran estudiar logoterapia, que irradia pequeñas ayudas económicas a jóvenes que quieren tener un proyecto productivo. Ese es el Fondo Monantrópico Internacional que hemos creado hace unos años en México. Así que los invito a que tomen nota de esto. Fondo Monantrópico Internacional, que es una expresión de la fraternidad, que es una expresión de lo que decía Víctor Frank, la humanidad como una sola familia. Estimadas, estimadas, esta era la síntesis que quería plantearles de la tríada positiva y recordarles que por lo menos tenemos como orientadoras, esos dos grandes desafíos. Acompañar a la joven, al joven para que dé el paso doloroso y asuma su libertad y su responsabilidad y hacerle caer en cuenta qué es la libertad, esta tríada de la libertad, ¿sí? Esta tríada de la libertad es importante. Ser persona es elegir a cada momento y cada vez que yo elijo me autoconstruyo, crezco más. Pero recuerde que toda elección implica que un dolor, un sufrimiento. Entonces, ¿con cuál dolor te quieres quedar, hijo mío, hija mía? ¿Con cuál dolor te quieres quedar? No es masoquismo, no es sadismo. Cualquier elección es una pérdida y un dolor. Desde luego, como decía antes, yo no soy tonto. Luego voy a elegir lo que creo que es mejor, pero también pierdo algo. Y la tercer principio de la tríada de la libertad, recordemos, a cualquier elección que yo haga, sabiendo que es una pérdida y un dolor, le puedo encontrar un sentido y un significado y estar sereno, tranquilo. Recordemos también que el sentido en logoterapia debe cumplir por lo menos dos criterios. El sentido y significado en logoterapia debe cumplir por lo menos dos criterios. El primer criterio es que cuando yo le encuentro sentido a algo, si ese algo fue doloroso, yo estoy más tranquilo, estoy más sereno, se disminuye mi sufrimiento, se disminuye mi malestar y va desapareciendo mi sufrimiento o malestar cuando yo le encuentro sentido a algo. Y la otra característica del sentido de la logoterapia, el segundo criterio, llamémoslo así, es que cuando yo le encuentro el sentido o el significado a algo, encuentro una explicación, una causalidad. O sea, todo sentido es un pegante, es un insight, es una comprensión nueva, es una nueva gestal, ¿sí? Es algo que une. Entonces, esa es la tercera parte de la tríada de la libertad. Encontrarle sentido a cualquier elección que yo haya hecho y que obviamente me ha podido producir una tristeza, un dolor. Y la última o la segunda orientación que damos es acompañar a la joven para que descubra y construya un proyecto de sentidos y significados de vida y tenga el coraje de ejecutarlo. O sea, que muchas veces tenga que apretar los dientes, llorar si es el caso, pero seguir adelante. Y por último, la esperanza, que le expliqué antes. Bien, estimadas y estimados, dejo acá y después de que hable el doctor Carlos, tenemos un espacio para preguntas. Espero que tengan algunas preguntas sobre este tema. Doy paso al doctor Carlos. Gracias, estimadas, estimados, por esta escucha. Bueno, muy bien. Entonces, agradecemos a don Jorge Arturo Luna esta intervención inicial y quedamos entonces ahora con el espacio del doctor Carlos Mariño Rueda, quien también nos aporta un poco más sobre esta triada positiva de la que hemos venido hablando. Adelante, don Carlos.
Hola, ¿me pueden oír, por favor? ¿Me confirman? Sí, señor. ¿Y se puede ver la diapositiva que estoy presentando en este momento? Sí, señor. Posición sobre la vejez es la que estaría presentando en este momento. Vale, correcto. Muchísimas gracias. Bien, continuando con la temática del día de hoy, que es la triada positiva, fraternidad, coraje y esperanza, ubicada en el contexto de la orientación a jóvenes, como nos acaba de presentar el doctor Arturo, y ahora en el contexto de acompañamiento a la persona adulto mayor, el sentido de vida de la persona adulto mayor, pero teniendo como telón de fondo, digamos así, esta triada positiva que nos acaba de presentar Arturo. Entonces, en primer lugar, pues les digo que voy a tener dos momentos en la presentación. El primer momento sería como una presentación de una posición general sobre la vejez. Y el segundo momento como aportes específicos de la logoterapia con la orientación del adulto mayor. De todas maneras, al ir presentando esa posición sobre la vejez, voy haciendo conexiones con diferentes temas de la logoterapia que sirven de soporte. En primer lugar, esa posición sobre la vejez, que es el tema inicial, no viene propiamente de la logoterapia, viene más de un enfoque de la psicología del desarrollo que se llama la psicología del ciclo de vida. Y esta psicología del ciclo de vida es una manera de entender la psicología del desarrollo de una manera más biográfica y orientada a comprender, en el caso de la vejez, las características deseables de la vejez, pensando en un envejecimiento óptimo. Y esta propuesta, digamos, que proviene de la psicología del desarrollo, que es un enfoque que se llama psicología del ciclo vital, tiene mucha afinidad, mucha sintonía con la logoterapia, porque precisamente ellos van a proponer que es fundamental cómo cada ser humano comprende, asume y se hace cargo de su vida. Entonces ahí hay bastante afinidad. Paso entonces a hacer esa presentación en dos momentos. Comenzamos con esas características, manera de entender la vejez. En primer lugar, la primera afirmación, asumir el envejecimiento como un proceso biopsicosocial que se expresa en los últimos 30 o 40 años de la vida de una persona y que requiere un abordaje previo a los años en que se manifiesta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos acercamos a un adulto mayor, en primer lugar, nos estamos acercando desde una mirada compleja. Por eso decimos que es un proceso biopsicosocial. En segundo lugar, no estamos diciendo que se trata simplemente de una etapa completamente definida, sino que se trata más bien de un proceso. Envejecer es un proceso que le ocurre a muchos seres humanos. Muchos no alcanzan a envejecer, otros sí comenzamos a vivir el proceso de lo que se llamaría envejecer. Y en las circunstancias actuales de nuestra vida, el proceso de envejecer puede durar hasta 30 o 40 años, dependiendo de los contextos sociales, culturales en los que nos movamos. Si en nuestro contexto sociocultural me consideran viejo a los 60 años y vivo hasta los 80, pues tengo la posibilidad de tener 20 años de proceso de envejecimiento. Como dato curioso, en un periódico de España del siglo XIX apareció la noticia de un anciano que fue atropellado por un carruaje y decía en la nota necrológica, anciano de 42 años muere atropellado por un carruaje. Entonces, para que veamos que eso de el adulto mayor o el envejecimiento hay que mirarlo en un contexto amplio, en una comprensión social, cultural, etcétera. Eso sería un primer punto. Ahí eso lo podemos ver en sintonía con la antropología del análisis existencial. ¿En qué sentido? Víctor Frank nos ha dicho claramente que el ser humano es un ser multidimensional. Cuando nos dice que el ser humano es un ser multidimensional, Víctor Frank está asumiendo
que no podemos desconocer que somos en ciertos sentidos semejantes a los animales. Tenemos hormonas, tenemos procesos bioquímicos, somos semejantes a otras especies en cuanto que tenemos emociones, inclusive tenemos procesos cognitivos como otras especies. Inclusive somos semejantes a otras especies en cuanto que tenemos comportamientos sociales, pero no somos un animal. Si miramos desde la antropología del análisis existencial y vemos que el ser humano es un ser bio, psico, social, el análisis existencial, la logoterapia, dice, pero la dimensión que nos cualifica como seres humanos es la espiritualidad, que no quiere decir desconocer las demás dimensiones. Esta mirada sobre el adulto mayor nos dice, ¿es importante lo bio? Claro que sí. ¿Es importante lo psicosocial? Claro que sí. Pero nosotros desde la logoterapia lo miramos además porque esa es lo propiamente humano desde lo espiritual, que es lo que va a aparecer en la parte final cuando veamos la propuesta específica de la logoterapia, pero no desconocemos lo biopsicosocial. Segunda afirmación de esta mirada sobre el proceso de envejecer. Considerar las influencias normativas histórico-contextuales y la edad, así como las no normativas que nos pueden ayudar a comprender mejor los cambios acontecidos en el adulto mayor. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nos acercamos a un adulto mayor, podemos tener una cierta teoría de lo que es ser un adulto mayor. Eso sería como la postura que genera una visión estándar de qué es ser adulto mayor. Sin embargo, esa estandarización, esa normalización de lo que es el adulto mayor, que es contextual, o sea que no es una afirmación universal para todas las épocas, para todos los contextos, esa afirmación tiene un valor heurístico, es decir, es por fines prácticos. No la puedo desconocer. Cuando yo me encuentro con un ser humano, en este caso un adulto mayor, yo no puedo desconocer que desde el punto de vista de su etapa, de su proceso de vida, tiene unas condiciones que han sido estudiadas por la sociología, por la psicología, y que me permiten hablar de una cierta estandarización. Al mismo tiempo, tengo que tener una mirada que considera la singularidad. Eso es lo no normativo, lo singular, lo único, lo irrepetible de cada ser humano. Quiere decir que ningún ser humano envejece igual a otro ser humano, aunque de todos envejecemos de manera similar, pero ningún ser humano envejece igual a otro ser humano. Eso sería lo no normativo. En la antropología del análisis existencial es muy importante la singularidad que proviene de las elecciones, del ejercicio de la libertad, la singularidad que proviene de factores biológicos, sociales, culturales que me hacen único, pero me hace sobre todo único lo que como ser humano hago de mi vida. Eso es lo que sobre todo me hace único, original y irrepetible. Como desde mi adolescencia, cuando comencé a dar ese paso doloroso hacia la libertad y la responsabilidad, he ido configurando una manera singular mía, original, de estar en el mundo. Tercera afirmación. Acoger la mirada narrativo-biográfica que aporta la propia persona para comprender el modo de envejecer del sujeto, de cada persona. Para esa mirada narrativo-biográfica son muy útiles técnicas como la autobiografía. En logoterapia manejamos la autobiografía logoterapéutica, que en el día de hoy, más adelante, en los talleres o en los ejercicios que haremos posteriormente, veremos una parte de lo que es la autobiografía. La mirada de fotobiografía es otra técnica que se utiliza
a partir de material fotográfico que tiene el adulto mayor, y con ese material fotográfico ir construyendo cómo el adulto mayor integra en el momento actual lo que ha sido su historia de vida. La entrevista, en la entrevista en logoterapia es fundamental el diálogo socrático, el diálogo que nos desafía a encontrar sentido, significado en lo que estamos viviendo. Los grupos focales, en logoterapia manejamos diferentes técnicas, estrategias que tienen que ver con el encuentro grupal, como los grupos de qué hubiera sido si, los grupos de reflexión, como los círculos de diálogo existencial, diferentes experiencias en las cuales es posible, por medio del encuentro, por medio de salir a entrar en relación con otras personas, construir una comprensión de lo que ha sido mi vida, porque de hecho todo lo vamos haciendo en los diferentes momentos de nuestra existencia. Siguiente afirmación sobre esta mirada sobre el envejecer. Tener en cuenta los aspectos físicos del envejecimiento, tipo y número de enfermedades, presencia de dolor, consumo de medicamentos, etc. Y la posición, atención, la posición de la persona con relación a su estado físico, a sus circunstancias, valoración subjetiva, estado de ánimo, la importancia del ejercicio físico, del estilo de vida. Básicamente, desde un punto de vista de la edad, hemos entendido el envejecimiento como un proceso en el cual diferentes condiciones de salud se ven afectadas, se van alterando. Ese es un aspecto del envejecimiento, no es el único, ni es necesariamente vamos a caer en el reduccionismo de la comprensión del envejecimiento a una mirada solo de tipo biológico, pero es un componente importante. Y aquí es bien importante la posición que la persona asume con relación a su propio estado físico. Esa posición puede llevarlo a una mirada de que lo lleva al sufrimiento o que lo lleva a un tipo diferente de actitud. Esto lo podemos conectar con el optimismo trágico. ¿En qué consiste el optimismo trágico? La posibilidad que nos dice Víctor Frank de transformar la tríada trágica en algo positivo. Podemos transformar una situación de dolor que la vemos como experiencia de sufrimiento en algo positivo. Podemos transformar una experiencia de reconocimiento de la culpa en algo positivo. Podemos transformar la experiencia de la posibilidad de la muerte, la inminencia de la muerte, en algo positivo. Porque gracias a que somos capaces de abrirnos, de salir de nosotros mismos para vivir en función de algo que tiene valor, que tiene importancia, que encierra un significado, cuando hacemos esa salida de nosotros mismos, autotrascendencia, para realizar un valor, un significado, un sentido, en ese momento le cambiamos el significado a lo que podamos estar viviendo. No quiere decir que ahora la artritis duele menos. No quiere decir que ahora las dificultades para caminar dejaron de ser dificultades para caminar. No quiere decir que ahora la experiencia de tal vez sentirse aislado socialmente dejó de existir esa experiencia de sentirse aislado socialmente, pero el significado, la comprensión que se tiene de todas esas experiencias puede inclusive llegar a ser positiva. De ahí que se hable de un optimismo trágico, que es como una paradoja, porque la experiencia que se consideraría negativa puede llegar a ser positiva de acuerdo a cómo es interpretada,
De ahí la importancia, como veremos más adelante, de el diálogo socrático y otras técnicas que utilizamos en logoterapia. Siguiente afirmación: considerar la reserva cognitiva como elemento explicativo de las diferencias y como factor de protección que no es invariable y que puede evolucionar. ¿A qué se refiere la reserva cognitiva? Desde el punto de vista de la mirada del ciclo de la psicología, del ciclo vital, la reserva cognitiva tiene que ver con la riqueza desde el plano cognitivo que un adulto mayor puede llegar a tener. En la medida que un adulto mayor sea movido a abrirse, a aprender, a no cerrarse a la posibilidad de continuar profundizando, creciendo en conocimiento, en intelectualidad, en comprensión de la vida, no significa necesariamente volverse académico, aunque con mucha frecuencia ya encontramos personas que, por ejemplo, con 65, 63, 64 años deciden iniciar una carrera. Es posible que los encontremos. O deciden emprender un proceso de aprendizaje nuevo. Entonces el dicho de que lora vieja no aprende a hablar dejaría de tener sentido en esta mirada y diríamos lora vieja sí aprende a hablar. Precisamente uno de los aspectos importantes del diálogo socrático es que el diálogo socrático pretende, busca que se descubran pistas de sentido en la vida de las personas. Y una persona con 65 años, que en un contexto sociocultural puede ser considerada adulto mayor o no, dependiendo de cómo se normalice lo que es adulto mayor, o una persona de 70 o más años, bueno, por eso la edad no es el determinante. Puede ser desafiada a asumir nuevas tareas, nuevos compromisos. En el Instituto de Análisis Existencial y Logoterapia tenemos muchísima experiencia de encontrarnos, de estar en relación, la antropología relacional, y encontramos personas, por ejemplo, que en este momento está siendo facilitador. Estoy recordando a uno de nuestros facilitadores de la Universidad de la Calle. Él tiene aproximadamente 70 años, pero está haciendo un ejercicio de facilitar un diplomado. Quiere decir que esta persona, desde la perspectiva del sentido, se abrió al encuentro con otros, fraternidad, e inclusive está siendo valiente, está viviendo con coraje su experiencia de ser adulto, e inclusive está viviendo en la esperanza porque no está encerrado en el sinsentido. Pero eso implica una posición sobre la vejez, y nuestra posición sobre la vejez lleva y conlleva que entendamos que el adulto mayor tiene una reserva cognitiva y que si no la tiene, esa reserva no está determinada, se puede incrementar, puede evolucionar. Siguiente afirmación sobre el proceso de envejecimiento. Aceptar las propias capacidades y la necesidad de afrontamiento por las pérdidas para envejecer de forma óptima. El optimismo es una variable protectora. En la medida que el adulto mayor o la persona que se considera que está en proceso de envejecimiento es capaz de afrontar pérdidas por causa de ese proceso de envejecimiento, de afrontar sus capacidades y la disminución de algunas capacidades, esta persona puede tener una experiencia óptima de su proceso de vejez, que es lo que decíamos antes también de optimismo trágico, la capacidad de cambiar en positivo lo que podría ser doloroso, negativo en la vida de una persona. Elizabeth Lucas, lo veremos más adelantito, dice que uno de los factores que puede generar sufrimiento en el adulto mayor
es precisamente el no afrontar las pérdidas que conlleva el proceso de envejecimiento. Aquí entran elementos muy propios de la logoterapia, el optimismo trágico del que ya les hablé, el humor, en repetidas ocasiones, en diversos momentos, aparece en los escritos de Frank el humor como un indicador de apertura, de autodistanciamiento. El humor cuando una persona adulta mayor puede mirar lo que le ocurre y al mirar lo que le ocurre ser capaz de reírse de lo que le ocurre. Claro, esto no lo podemos diagnosticar como una fórmula mágica, pero en la medida que aparece el aspecto del humor, estamos viendo que hay una resignificación de la experiencia. Los valores de actitud. Estamos ante situaciones que son no cambiables. Por ejemplo, si por causa de mi deterioro físico he perdido el equilibrio, es probablemente una situación no reversible, una situación a la que me debo adaptar. Si por causa de mis circunstancias de vida y por el desgaste de la edad, he perdido, por ejemplo, fuerza física, es una situación difícilmente cambiable, es una situación a la que me debo de adaptar. Gracias a que soy un ser humano espiritual, no simplemente un animal biológico, social, sino además caracterizadamente espiritual, soy capaz de abrirme a los valores de actitud. Y en el instituto nosotros proponemos, es una oferta que hacemos. Oiga, es posible vivir con valentía, es posible vivir con esperanza, es posible vivir asumiendo la fraternidad como actitud de vida. Es una oferta, no es una imposición, es una propuesta para vivir, que le viene muy bien a todos los seres humanos y al adulto mayor en especial. Siguiente afirmación, lograr la integridad, que es una de las tareas que Erik Erikson considera propias del envejecer, ¿sí? En la teoría de Erikson sobre el desarrollo humano, cuando habla del envejecer o del adulto mayor, él habla de lograr la integridad, el sentido de la vida, la visión propia de la vida con significado propio y único. Y esas son tareas fundamentales para envejecer con satisfacción. De hecho, desde una mirada logoterapéutica podríamos afirmar que en la medida que pasamos de la adolescencia a la adultez, al adulto mayor, en un primer momento lo que más se desarrolla es la capacidad física, el aspecto biológico. Permiso, don Carlos. Permiso, Señor. Disculpe que le interrumpa, pero es que creo que ahorita se desvió un poquito la atención porque acaba de darse un sismo bastante fuerte aquí en Costa Rica. Ok. No sé si hay poquitas cámaras activadas, pero sí. yo creo que ya las poquitas que estamos nos dimos cuenta, entonces ya, o para que ya estemos tranquilos, que no pasó a más y que más bien, sí, ahí sí necesitan hacer ahorita alguna llamada ya familiares o algo, ¿verdad? Alguna consulta, porque sí se nos va a desviar la atención un momentito. Claro, es totalmente comprensible. Muchísimas gracias por informarme. Y fue bastante fuerte, sí, y fue bastante fuerte también. Bueno, entonces esperamos un momentito que las personas se logren reconectar y mirar cómo estamos. Sí, porque algunos están comentando que se perdieron un poquito. Es que sí, en algunos lugares lo sentimos bien fuerte. Entonces eso a veces, Bueno. Tal vez. Como que nos desconectamos ahí un momentito y... Pues claro, si se me está moviendo la silla, para retomarlo mejor con calma. Hablando. Sí. Evidente. Es parte, ¿verdad? Es parte de la vida, es parte de lo que estamos hablando precisamente también. Bueno. Okay, como nos decía Arturo ayer, tender pero no pretender. Hacemos planes para deshacerlos, ¿sí? Si cuando nos volvemos rígidos
y no somos capaces de ajustar los planes, tenemos problemas graves porque nos generan malestar, ansiedad. Cuando somos capaces de adaptarnos a los cambios de las circunstancias, claro, sin decir que todo tiene que ser improvisado, pero sí tener planes, programaciones y ajustarnos. Esperamos un poquito que se puedan conectar las demás personas. Sí, es que hubo, sí, algunas se desconectaron también. Bueno, ¿cómo están las personas que están conectadas? ¿Cómo se encuentran? Fue bastante fuerte, don Carlos. Por ahí estaba viendo que pareciera ser que fue como en San José de Desamparados, dice el psicólogo. Asustada. Ok, en el Desamparados. Con razón, si fue en San José, se sintió fuertecito. Sí, 4.8 en Desamparados. Exacto, 4.8. No sé si tal vez hacemos, ¿cuánto faltará acá como para finalizar y tal vez hacer un recesito de unos 10 minutitos, 5 minutos? Pues yo iba a hablar enseguida de lo específico de la logoterapia, porque aquí estaba apenas dando una mirada sobre el proceso de envejecer, conectándolo con la logoterapia. Ajá. Pues no sé, Arturo, ¿qué dices si hacemos el receso ahora? Yo digo lo específico de la logoterapia y hacemos los talleres enseguida, o ¿cómo lo ves? Sí, hagamos un receso, sugiero que hagamos un receso mientras que la gente se conecta con sus familiares. Hagamos un receso, pienso que es prudente hacer un receso, me parece, un receso. Tengo acá las 6 y 2 minutos, si les parece volvemos en 10 minutos, 6 y 10. 6 y 10. Sí, listo. Sí, Listo. Está bien. Okay. Hay manera de que ustedes les dejen un mensaje a todos ahí en el ingreso de que tenemos un pequeño receso. Receso, para que sí. Sí, ya lo comunico aquí en el Eso. Eso, Gracias. para que las personas que estén ingresando no se sientan perdidas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué? Eso. Bien, entonces nos vemos a las 6:10 en 10 minutitos. Gracias.
Ok, bueno, yo creo que ya bajó un poquito el nivel de ansiedad, ya, ya nos repusimos, ya nos despertaron también, si aquello que nos estuviéramos durmiendo a la fuerza. Entonces yo creo que ya podríamos continuar, don Carlos. Y ahí disculpa la interrupción. Está silenciado, disculpe, está silenciado. No hay nada que disculpar porque no controlamos las fuerzas tectónicas. Sí, no logramos recuperar algunos, sí, se nos quedaron algunos participantes por ahí, pero esperemos a ver si se integran dentro de un ratito. Vamos a ver cómo nos va. Continuamos entonces, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bien, voy a hacer una pequeña síntesis porque creo que algunas personas se perdieron parte de la información. Básicamente lo que estoy diciendo es que junto a la propuesta de la logoterapia, con sus técnicas y con su filosofía, que recuerdan lo macro, ¿sí? la postura filosófica, lo micro, las técnicas, las intervenciones que se hacen para resolver las diferentes problemáticas, habría la necesidad de que tengamos una postura frente al proceso de envejecer. ¿Qué es lo que implica envejecer? Eso sería lo que acababa de presentar. Y para decirlo en forma muy breve, no quedarnos con la idea de que envejecer es simplemente entrar a una determinada edad, porque envejecer se puede entender de múltiples maneras dependiendo de los contextos de las sociedades y porque lo biológico no es lo único determinante. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y eso lo debemos hacer, el análisis de las circunstancias completas de la vida de una persona, estado de salud, capacidad cognitiva, relaciones, todo lo que conforma su existencia concreta para desde esa comprensión y su interpretación, su posición frente a su propio proceso de envejecer, entrar a hacer la orientación. Esa sería la síntesis, ¿verdad? Y un elemento muy propio del proceso de envejecer que lo menciona la logoterapia y también lo menciona Erickson, es que es una etapa rica en espiritualidad. ¿Y por qué es una etapa rica en espiritualidad? Porque es una etapa en la que hacemos integración, ¿verdad? Es la comprensión de si nuestra vida ha sido significativa o no. Y eso puede ser algo que de manera especial puede producir sufrimiento, dolor, malestar, a lo cual deberíamos hacer frente. No quiere decir que todo ser humano que vive el proceso de envejecimiento tiene que pasar por experiencia de sufrimiento, pero es probable que exista esa experiencia de sufrimiento en la medida que no se hace ese proceso de integración y de encontrar significado a la vida vivida y a las pérdidas de la vejez. ¿Listo? Entonces voy a decir lo específico, lo propio de la logoterapia, desde lo que nos aporta Elizabeth Lucas. ¿Qué nos dice Elizabeth Lucas? Primero, que no aceptar la vejez produce sufrimiento. Y por estar luchando como adulto mayor contra las pérdidas propias del proceso de envejecimiento, se pierde una gran oportunidad. ¿Y cuál es esa gran oportunidad que tenemos al ingresar en ese proceso de envejecimiento? La que nos da la fuerza del espíritu, es decir, la capacidad de tener una comprensión rica de nuestra vida a partir de las luchas, de las búsquedas que hemos hecho a lo largo de nuestra existencia y de tener como una síntesis de valores que hemos logrado cuajar, cultivar en nuestra vida. Frente a esa posición vendrían como unos consejos prácticos, unas orientaciones prácticas. Cuando trabajamos en orientación con adulto mayor, ayudarlos a ser conscientes de los tesoros que han acumulado en su dimensión espiritual. Ayudar al adulto mayor
a ser consciente de que como ser espiritual ha vivido una vida en la que ha habido un crecimiento espiritual, inclusive si ha habido fallas, si ha habido fracasos, si ha habido culpa, si ha habido dolor, pero existe una riqueza espiritual por lo vivido. Distraer su atención de la decadencia física y de las pérdidas psicológicas a nivel funcional para orientarlo hacia el crecimiento espiritual, porque siempre está disponible. Recordemos que lo espiritual no lo identificamos con religiosidad. Lo espiritual lo identificamos con la capacidad de encontrar sentidos, valores, con la capacidad de autotrascender, con la capacidad de asumir una posición que tenga valor, sentido, significado en nuestra vida. ¿Sí? Esa capacidad humana es la que nosotros reconocemos como dimensión espiritual, o todo ese conjunto de capacidades. Saber que todavía hay posibilidades de poner en práctica sus capacidades da unas posibilidades de salud psíquica a las personas en la medida que van envejeciendo. Siempre contextualizadas, es decir, mis capacidades contextualizadas. Les ponía el ejemplo de esta persona que hace parte, por ejemplo, de Unicalle, la Universidad de la Calle, que es un proyecto del Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia, que está actuando como facilitador en un diplomado. Y es una persona que ya en contexto actual llamaríamos adulto mayor. Entonces, hay capacidades que se pueden poner en práctica, reconociendo también los límites que nos va imponiendo nuestro momento de vida. Segundo aspecto específico. Elizabeth Luca nos dice que en la vejez se puede presentar una disonancia noética, como un cortocircuito a nivel del sentido y del significado. Esta disonancia noética ocurre porque las personas, aunque desde el punto de vista biológico, social, nos vamos cada vez limitando más, al menos desde una mirada de lo que es típico de la vejez, la capacidad de seguir valores, de tener sueños, de tener ideales, no necesariamente decrece. Pero un adulto mayor sí puede ver frustrado porque quiere realizar emprendimientos, actividades que están orientadas al sentido, al significado, al valor, y no los puede llevar a cabo. Se frustran esas metas. Entonces ahí hay una disonancia, un cortocircuito noético. Los valores, los emprendimientos, los ideales, las luchas son grandes, son fuertes y no los puedo llevar a cabo. Frente a esa situación, algunas recomendaciones. Es válido establecer metas. Es decir, con un adulto mayor no quiere decir que no se propongan metas. Sí es válido que haya metas, pero no de largo plazo, ni fuera de sus condiciones actuales. Porque metas de muy largo plazo pueden generar frustración, experiencia de tristeza, síntomas de depresión por la frustración de que no se puedan llevar a cabo. Pero sí hay metas que son posibles y que se deben analizar para proponerlas. Según las circunstancias, ayudar a descubrir metas alternativas, que es lo que acabo de decir. Enfatizar más los valores de actitud, un poco menos los valores de experiencia y menos los de creación, según las circunstancias, porque perfectamente podemos encontrar una persona de 80 años que es totalmente activa, por ejemplo, en el plano académico, que aún sigue dando clases, entonces sigue realizando valores de creación, por ejemplo. Pero, en líneas generales, enfatizar los valores de actitud. Valores de actitud que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra tríada positiva, la valentía. O sea, los desafíos de valentía que implica el ser adulto mayor.
se requiere tener coraje para asumir las limitaciones que va imponiendo la edad y al mismo tiempo tener la grandeza de espíritu para promover una actitud frente a la vida, frente a las generaciones que nos están siguiendo. No acallar la pérdida de metas importantes en la vida. No es conveniente hacer como si que no se perdió nada, ¿no? Sí ha habido pérdidas y es importante reconocer las pérdidas de metas importantes en la vida y hacerse cargo. Inclusive ese hacerse cargo de las pérdidas que se han tenido en la vida es una posibilidad para abrirse al significado. ¿Qué significados, qué aprendizajes me trajeron esas pérdidas? Tener presente que el sentido está siempre disponible, aunque no se alcancen las metas. Es decir, al final de cuentas, sí a la vida a pesar de todo. Y aquí aparece una connotación de la esperanza que es diferente a la esperanza del joven. La esperanza del adolescente es una esperanza hacia metas y proyectos futuros. En cambio, la esperanza en el adulto mayor está orientada a que su vida es una riqueza, su propia vida es una riqueza para la propia persona y que vivir esa riqueza es la posibilidad que tiene de que su existencia se llene de sentido y que su propia riqueza puede ser riqueza para las demás personas, las demás generaciones. Listo, esa sería la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Entonces, entiendo que pasaríamos ahora, pasaríamos a la etapa de observaciones y preguntas o, sí, ¿verdad? Pasamos de una vez o pasamos con don José Arturo, perdón. Pues tuvimos una pequeña alteración en el orden con la pausa que dimos por causa del sismo. Tenemos pues que hacer una pequeñita reorganización. Arturo, no sé si abrimos un pequeño espacio de preguntas y enseguida seguimos con los talleres o seguimos con los talleres y al final preguntas, no sé. No tienes el micrófono abierto, Arturo. Sí, doctor, no está silenciado. Pienso que es bueno tratar, si hay preguntas, de las dos pequeñas conferencias que hemos dado, la mía, la de Carlos. Si hay preguntas, pues tratemos de abordar esas preguntas, pero también, a ver, yo aprovecho el momento actual, antes de tocar las preguntas, tratemos de hacer un ejercicio concreto y real del aquí y ahora, es decir, ¿qué sentido representa para ustedes este temblor tan fuerte que hubo en medio de esta actividad académica? O sea, ¿para qué creen? Recuerden que el sentido es el para qué, ¿no? El sentido es el para qué. El para qué desde cualquier clave de lectura. Si yo soy marxista, puedo interpretar este temblor fuerte desde el marxismo, desde la tesis, la antítesis y la síntesis. Si yo soy testigo de Jehová, puedo interpretar este temblor desde el testigo de Jehová. Si soy evolucionista, desde Carlos Darwin puedo encontrar un sentido a este temblor. Si soy de la teoría del caos o de Jean-Paul Sartre, ¿sí me entienden? O sea, desde cualquier clave de lectura podemos encontrar sentido y significado. Entonces yo les preguntaría eso. Si alguna de ustedes quiere tratar de responder el para qué o el sentido de lo que significó para él, para ella, este temblor tan fuerte. ¿Para qué? ¿Para qué la vida o el destino o el karma o la ley de la selección natural quisieron o permitieron que sucediera este temblor? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Veamos si alguien quiere plantear algo. En el chat hay algunas respuestas. Ingrid, sentido del amor, reconectar con la familia, los seres que amamos, para no dar por sentada mi experiencia, considerar la incertidumbre. Puede ser una oportunidad, dice Daniel, de encontrar una experiencia estética de valor relacional
debido a que mucho nos llevó a buscar la familia, el bienestar de ellos, un valor vivencial. Son algunas respuestas que han dado en el chat, pero no sé si también aquí de viva voz alguien dice, para mí, este temblor que acaba de ocurrir, ocurrió para esto. ¿Para qué? Se pensó en las personas adultas mayores de nuestras familias, dice Iva. Elvira Araya, recordar que nuestro planeta se mueve todos los días. Bueno, hay un tema que me parece captar en varios de los mensajes y es la familia, ¿no? Los adultos mayores, la familia, ¿cómo estará mi familia? ¿Cómo estará mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hermana, mi hermano? ¿Cómo estarán en este temblor? ¿Estarán bien o estarán mal, verdad? Parece ser que el ser humano, cuando, digamos, su vida está como terminando o está como en peligro, parece ser que el ser humano tiende a ese valor, llamémoslo de experiencia, ¿no? Experiencia, según Víctor Frank, valores de experiencia, o sea, el amor. ¿El amor a qué? Hacia los seres queridos, primero que todo, ¿verdad? Hacia los seres queridos. Entonces, este temblor de pronto nos puede ubicar en ese valor de experiencia, amor a los seres queridos. ¿Cómo están? Quisiera estar con los míos aquí, quisiera estar con ellos aquí bajo el brazo. Estoy lejos, pero quisiera estar con ellos acá, ¿verdad? Bueno, bien. ¿Alguien más que quiera? Esto rompe con la normalidad que teníamos planeada, entonces pone el caos por un momento en acción en nuestras vidas. Eso también es otro comentario que veo muy persistente a lo que están escribiendo. La incertidumbre, o sea, estamos bien, pero enseguida podemos estar mal. La incertidumbre. Tenemos que educar a nuestra juventud para la incertidumbre, diría Edgar Morán, el famoso teórico de la complejidad. Educar a los jóvenes para la incertidumbre y educarlos para la complejidad y la incertidumbre. Lo que decíamos ayer, tender, pero no pretender. Lo que decía Carlos, tender, pero no pretender. Teníamos un plan, pero después del plan hay que cambiarlo. Por eso decimos, los planes también son para perderlos. Los planes también son para perderlos. Hay que planificar, claro, hay que planificar, pero ser flexible y decir, este plan se coge y se rompe, ¿sí? Para mí ayer significó también eso con ustedes, ¿verdad? Es decir, había un plan, pero mi plan saltó. Bueno, llegó Carlos Mariño, tapó el hueco mío, mi ausencia, sí, o sea, estaba Carlos Mariño hablando, pero tembló, entonces le tocó interrumpir y ahora toca reponer. Sí, tender, pero no pretender, una píldora filosófica, tender, pero no pretender. El tender es la meta, el objetivo. El no pretender es aceptar que somos falibles, que nos equivocamos, que viene la incertidumbre y nos cambia todo nuestro panorama, ¿verdad? Hay que educar para la complejidad y hay que educar para esa parte también de incertidumbre, ¿verdad? Bueno, y hay que educar sobre todo para la relacionalidad. Insistimos, antropología relacional, orientación relacional. La orientación desde una perspectiva relacional. Bueno. También Bien. aparece como el pensar en estos momentos en los adultos mayores, varias veces la familia en general y de manera especial en los adultos mayores y algunos lo ven como una coincidencia que justo estábamos hablando de los adultos mayores y al ocurrir el temblor pues muchos se acordaron precisamente de sus papás y sus familiares adultos mayores y como descubrir el valor que tienen en la vida de las familias que si no tiembla pues no nos damos cuenta de que están ahí. Sí, entonces es como digamos, una llamada que muchos descubren, como una invitación de sentido. Sí, en la vejez también desde la logoterapia es importante, o en el adulto mayor en la vejez, es importante vivir más el aquí y ahora, ¿sí? El aquí y ahora en la vejez. Menos el futuro y el pasado, desde que no cree nostalgia, esto hay que mandarlo con mucha delicadeza. Fran utiliza la figura o la metáfora de los graneros del pasado, ¿sí? Los graneros del pasado es que yo veo mi bodega y digo,
Uy, yo a los 18 años creé esta bodega, creé este proyecto, ¿sí? A los 25 creé este proyecto. Lo que le decía Jairo, a los 17, a los 18, 19 años ayudé a crear un sindicato cuando era un joven de 18 y 19 años. Ese es mi pasado, pero eso es mío. Por eso Fran dice, haber sido es la mejor forma de seguir existiendo. Eso en la vejez es fundamental trabajarlo. Haber sido es la mejor forma de seguir existiendo. Lo que yo viví, lo que yo hice en mi juventud, nadie me lo puede quitar. Así eso haya muerto, así ese proyecto haya desaparecido, nadie me puede quitar eso. Nuestros campesinos a veces dicen, nadie me puede quitar lo bailado, nadie me puede quitar lo bailado, lo bailado. Luego, eso en la vejez hay que trabajarlo mucho, los graneros del pasado y el aquí y ahora. Y obviamente el futuro, pues un poco menos, porque obviamente puede entrar la persona en mucha ansiedad y angustia si no sabe manejar, digamos, son varias variables, ¿no? Pero ponerlo en un constante futuro, bueno, dentro de 20 años, no, dentro de 20 años estaré muerto, dentro de 15, no, ya estaré, o sea, si ven un poco, hay que tener un manejo de los tres tiempos con mucha delicadeza, pasado, presente y futuro, ¿no? Bueno. Bien, Katia no tiene sé. la mano levantada. Katia. Veamos, preguntas, Katia. Buenas tardes, más bien es un comentario, pues porque hablábamos de la vejez. Hace algunos días un médico me dijo, digamos, yo tengo mis papás, no son tan mayores, pero son adultos mayores, y me decía sobre mi papá que recordáramos que los adultos mayores eran como los niños. Bueno, en ese momento yo le refuté, ¿verdad? Porque él tiene su autonomía, su independencia, toma sus decisiones, no es un niño. Ahora, cuando usted pregunta sobre el sentido de esto, yo en casa tengo dos reacciones respecto a mi papá y mi mamá, ¿verdad? Mi mamá casi que sale corriendo y quiere atajarla, y mi papá muy tranquilo, él más bien la contiene y todo. Entonces, dentro de todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? Justamente uno busca el que estemos bien, y como grupo, familia, que estemos bien, pero además me hace ver cuáles son las fortalezas y también las limitaciones en cuales uno debe apoyar a las otras personas. No podríamos encasillar a todo el adulto mayor dentro de las mismas características. Entonces, en la relación de ayuda, me hace pensar en que no podríamos, ¿verdad?, estar pensando todos están en el sentimiento de pérdida, o todos están con dificultades físicas, o todos ¿verdad?, caer en ese del todo, sino que ver a la persona como persona y ayudarle a identificar, realmente acompañarla para poder brindarle apoyo en el área que necesita, y no desde lo que yo como persona adulta o más joven considero que esa persona ocupa, sino realmente poner la mirada en lo que esa persona adulta mayor necesita. De acuerdo, Katia, yo estoy de acuerdo, sí. Precisamente toco un aspecto, alguna cosita de lo que comenta Katia. Por eso a mí, en las preguntas que me hacen, normalmente le digo a la persona, ¿eso es metaclínica o metafísica? Es decir, cuando hablo en general que los adultos, a ver, ahí estoy haciendo un poco de metafísica, diría Fran, ¿no? Cuando hablo de Pedro, que tiene 85 años y es ingeniero y está pensionado y tal, estoy haciendo metaclínica, ¿no? O sea, importante eso que decía Katia, o sea, hay que ver, obviamente, cada persona, ¿no?, única, y obviamente no podemos generalizar. De acuerdo, sí, de acuerdo, sí. Ahí viene un tema que es complejo, que es unidad en la diversidad, porque también lo que dice Katia, podemos caer en el otro extremo. Es decir, no, la persona que tengo al frente es un adulto mayor, obviamente es único, entre 8.000 millones de personas en el mundo, él es único, pero también es igual a las otras 8.000 millones de personas que hay en el mundo, ¿sí? Ese adulto que tengo al frente, ¿sí? A menos que sea marciano o sea de Venus, pero es un terrícola. Luego, como terrícola, en algo se tiene que parecer a los 8.000 millones de personas, es un terrícola. Bueno, allá somos iguales, somos terrícolas, pero obviamente él es único frente a los 8.000 millones de personas del planeta Tierra. Ese es un tema interesante que Morán y el paradigma de la unidad de Chiara Lubich nos puede dar muchas luces, pero bueno, ese es otro tema. Gracias, Katia, muy bien, Katia. Aquí me están haciendo una pregunta, Andrea, me atrevo pues para responderle a Andrea. Andrea dice,
yo quiero, bueno, dice, cuando se habla de transmitir esperanza a las personas jóvenes con una pregunta como ¿con cuál dolor te quieres quedar? ¿Cómo desde esa perspectiva realmente le estoy transmitiendo esperanza? ¿Sí? Claro, puede parecer una contradicción, ¿verdad? Que yo le digo al joven, ¿con cuál dolor te quieres quedar? Y entonces después, ¿cómo le estoy transmitiendo esperanza con eso? Desde luego, ahí, o sea, son dos temas diferentes, pero relacionados. Entonces, primero, ¿por qué son diferentes? Obviamente porque decimos ser persona es que él tiene que elegir, ¿sí? Él tiene que elegir. O sea, él tiene que elegir, este joven tiene que elegir, es bueno, ¿me voy a vivir a San José de Costa Rica o me voy a Heredia? ¿Sí? A Heredia. Pero que es que los dos, no, le toca escoger un dolor, o sea, no puede estar viviendo en los dos lugares al mismo tiempo, no se puede, no se puede. O se va para San José de Costa Rica, se va para Heredia, pero no puede estar en los dos sitios. Entonces, si me voy para Heredia, pierdo San José, me voy a San José, pierdo Heredia. Es que no hay de otra. Ser persona es elegir un dolor. Eso puede ser sadismo, masoquismo. No, es que la realidad, ¿sí? Yo en el almuerzo, pescado, carne, pollo, me dicen en el restaurante, pescado, carne y pollo. ¿Qué quiere? Pescado, carne y pollo. Pollo, uy, lástima el pescado. No, pescado, uy, lástima el pollo. Uy, la sobrebarriga, lástima. No, deme las tres. Pescado, carne y pollo. Uy, pero lástima, no me quedó para el arroz con leche. Sí, ya. Uno elige un dolor. Sí. Lo que pasa es que lo que yo elija, entonces al joven es acompañarlo y elige y encuentra un sentido a eso que elegiste. ¿Por qué? Porque tú tienes por la dimensión no ética ante todo, no solamente por la dimensión no ética, pero ante todo por la dimensión no ética, tienes la capacidad de encontrar un sentido a que elegiste el sufrimiento o el dolor de irte a estudiar a Heredia y no en San José, ¿sí? 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 Entonces, ese es un tema, o sea, la libertad implica elección y elección siempre implica un sufrimiento, por lo menos desde el existencialismo, pero podemos dar ese debate con ustedes a ver si es que cuando yo elijo pierdo algo o no pierdo algo. Podemos hacer ese debate. Y el tema de la esperanza es que obviamente ante todo, porque tengo una dimensión no ética o espiritual, yo puedo salir adelante, porque somos seres que facultativos, no solamente fácticos. Y facultativo quiere decir que puedo ser de otra manera, que yo puedo cambiar. Y ahí es cuando uno le puede dar al joven muchas experiencias de cambio, ¿sí? Que él mismo incluso ha vivido, ¿sí? Porque yo le puedo preguntar, bueno, a ver, tú, o sea, en algún momento yo puedo darme cuenta con ese joven que estoy igual. Te das cuenta que tú primero, no sé, te fumabas 10 cigarrillos al día. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Hoy día no te fumas sino 2. Estoy dando un ejemplo. Primero eras supremamente malgeniado o grosero verbalmente, ¿sí? O sea, ahora menos o no, ¿sí ven? O sea, uno siempre puede cambiar, o sea, la esperanza, ¿sí? Entonces, digamos que son dos conceptos, esa pregunta socrática, ¿con cuál dolor te quieres quedar? ¿Sí? De la segunda parte de la teoría de la libertad y la esperanza, son dos conceptos que están relacionados, pero cada uno tiene una autonomía, ¿verdad? Yo siempre tengo que elegir, siempre. Y también podré tener esperanza, claro, siempre puedo tener esperanza, claro. Sí, sí. No sé si Andrea Elvira tiene la mano levantada. Doctor, hay una persona con la mano levantada, sí. Y un par de preguntas en el chat también. Sí, buenas tardes. Soy Elvira Araya. Esta frase que don José utilizó ayer y la utilizó hoy me llamó mucho la atención. Educar a los jóvenes para la incertidumbre y la complejidad y para la educación relacional. Y me llamó muchísimo la atención y me gustó. Pero quisiera que profundizara un poquito más, porque a nosotros en orientación en la carrera nos decían mucho, hay que ser creativos, ustedes tienen que ser creativos, pero nadie nos enseñó nada acerca de la creatividad, lo tuvimos que ir desarrollando, buscando, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que nos dijeran un poquito el cómo para saber dónde buscar, cómo se educa en la incertidumbre y en la complejidad. Yo sé que vamos para un mundo en el que todo está, que no hay nada seguro, ¿verdad? Ya estudiar, tener 5 idiomas no va a ser la certeza, y computación no va a ser certeza de que tengas un trabajo.
pero entonces yo quiero saber como hacia dónde van esa frase, hacia dónde hay que buscar. Los jóvenes hay que educarlos para la incertidumbre y la complejidad. Ese es un punto. Y otro que está un poco más disperso, pero que viene hilando con el tema que están tratando en este momento sobre adultos mayores. Un día de estos leí una noticia en La Nación, que es uno de los periódicos de mayor lectura en Costa Rica, que decía que parece que había una gente dentro de la OMS, una ponencia, que querían colocar la etapa del adulto mayor como una enfermedad. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué saben ustedes? Gracias. Si quiere, comienzo por la última y Sí. Bien, precisamente la mirada del ciclo vital pretende no encasillarse en una mirada patologizante del adulto mayor. Ser adulto mayor es estar en un proceso de vida. Y estar en un proceso de vida que, claro, tiene sus características propias, pero sí hay tendencias que pretenden patologizar, es decir, que ser adulto mayor es igual a tener una condición de enfermedad. Tanto así como que la OMS lo pretende imponer, no lo he escuchado tan claramente, pero que sí haya posturas y concepciones socioculturales, dada el sistema de vida en el que estamos, en el que en el momento en que dejamos de ser productivos desde el punto de vista económico, capitalista, se nos considera como seres humanos obsoletos, pues se hace una asociación patologizante con la vejez. Y nosotros aquí estamos diciendo no, la mirada, ser adulto mayor no es igual a ser persona enferma. No. En esos sentidos no estamos de acuerdo. Bueno, bien, bueno, a ver, sí, Elvira, bueno, es una pregunta, te voy a responder por algo que te voy a confundir un poquito más todavía. A ver, mira, a ver, yo ayer decía algo y es que no estamos ante una época de cambios, sino ante un cambio de época. Pero hay dos posiciones mundiales grandes. Los que dicen que hay que dar un retoque al modelo actual, socioeconómico y político y antropológico. Hay que darle un retoque. Y los que decimos que no es un retoque, es que toca replantear ese modelo socioeconómico, político y antropológico. Toca replantearlo. Y ese es un debate. Entonces, me explico. Los que planteamos este segundo momento, ¿sí? Está Edgar Morán, nombro a dos, Edgar Morán, pero muchos, Edgar Morán y el Papa Francisco, nombro a dos, que están en este paradigma. Dicen, no, señor, estamos ante un cambio de época. No es que hay que hacer retoques a este modelo, no, toca replantearlo. Por ejemplo, toca un elemento sencillo, la vacuna. Mire, muchas organizaciones dijeron, la vacuna tenemos que sea todo el mundo que tenga derecho a la vacuna, todo el mundo. Si eso se hubiera hecho, no tendríamos estos rebrotes, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es que los países europeos se encerraron y dijeron, Estados Unidos también, vacunemos primero a nuestra gente. Los africanos, los suramericanos, no, primero las vacunas para nosotros, dijeron los europeos y los Estados Unidos. Grave error. Estos son los que plantean que el modelo hay que retocarlo. No, si se hubieran dado las vacunas a todo el mundo, habría sido mejor para afrontar la pandemia. Porque ahora los países que se vacunaron todos de primero están siendo, digamos, infectados por el coronavirus de los que no se vacunaron, porque se produjo la cepa del Delta. Es decir, es un cambio de paradigma,
socioeconómico y político, donde precisamente entra la incertidumbre, la complejidad, pero en un nuevo paradigma, si no en el mismo paradigma socioeconómico y político que tenemos, no. Esa es una disputa que hay también epistemológica y pues de poder, ¿no? Política. Entonces, digamos que nosotros planteamos, cuando digo nosotros me refiero a un filón de millones de personas, ¿no? Millones de personas, y es que debe ser un paradigma relacional, el que nos saque de este atolladero, ¿sí? Donde la vacuna sea para todos, ¿sí? Donde la patria mía no sea solo Colombia, sino que yo vea la patria de Costa Rica como mi patria, que yo sufra por los dolores de Costa Rica y no que me encierre en Colombia y digo Costa Rica tembló y se murieron, eso no es problema mío. No, 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 no. El paradigma actual cual dice, no, ellos que se las arreglen allá, yo me las arreglo acá en Colombia. No, es que no es así. Si ven, es otro paradigma. Entonces el paradigma es relacional. Y se está diciendo, todo está relacionado con todo, ¿verdad? El efecto mariposa que se habla. Entonces, lo planteo, Elvira, con 3 palabras que de pronto confundo más, pero por ahí es la vía. Hay que pasar del Homo darwinianus al Homo donator al Homo reciprocus. Esa es la propuesta de muchos en el mundo. Hay que pasar, repito, del Homo darwinianus que el hombre de Darwin es el que nos domina actualmente. El darwinismo social es que sálvese quien pueda. Estados Unidos acaparó las vacunas y dijo, no, primero nosotros, los demás que se frieguen. Pero ahora Estados Unidos viene a estar en crisis. ¿Por qué? Porque las vacunas que dejó de dar, allá desarrollaron otro virus, porque no tenían vacunas, ahora Estados Unidos se fregó, lo mismo que Europa, Alemania. Entonces, pasar del Homo darwinianus al Homo donator. El Homo donator es que yo me dono como persona, me dono, pero también dono algo, ¿sí? La gratuidad, ¿sí? El dono, donarse. Pero hay que terminar en el Homo recíprocos. Recíprocos es que yo me dono a ti, pero tú también te donas a mí o te donas a otra persona. Pero no te quedas solamente recibiendo el amor y los dones, no, tú también donas. Homo recíprocos. Entonces, es un problema, Elvira, fuerte de 2 características, socioeconómico y político y también epistemológico. Ese es un debate que está así. Los que decimos, no señor, para que entre la incertidumbre y el cambio climático es que incertidumbre. Fíjate lo que pasó en Alemania, ahora en Holanda y Bélgica. ¿Cuántos muertos van? 200.000. Pero es que las multinacionales dicen que no hay problema. Bolsonaro en Brasil dice que no hay problema. Donald Trump decía que eso es mentiras. Des en cuenta estos modelos económicos de Bolsonaro y Donald Trump. Nombro 2 ejemplos. Colombia también está nuestro duque metido ahí. No, que eso no hay problema, hay que seguir acabando con la naturaleza. Y el cambio climático se necesita un cambio de modelo económico, ¿sí? No es darle un retoque nomás, no, es un cambio de modelo económico. Mientras haya Bolsonaro, Duque y Donald Trump, están defendiendo un paradigma que está acabando con este mundo, ¿sí? Entonces, en síntesis, Elvira, espero no haberte confundido, la teoría de la incertidumbre y la complejidad es posible manejarla dentro de una antropología relacional. Y yo diría desde parte de ustedes, desde una orientación relacional. ¿Sí? Esa podría ser una salida para vivir, repito, la complejidad y la incertidumbre en nuestros jóvenes. Pero es un tema que hay que desglosarlo, hay que operacionalizarlo. ¿Sí? Yo di un ejemplo de la vacuna, ¿sí? Un ejemplo de la vacuna, pero hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? Bueno. Nuestra formación por años es, a ver, aquí alguien dice, nuestra formación por años es antirrelacional. Claro, es el darwinismo social lo que maneja la sociedad. El individuo está por encima de lo social. Claro, el darwinismo social. Ahí están dando razón, lamentablemente, ¿sí? Los objetos de estudio de algunas disciplinas deben ser redefinidos a la luz de los tiempos, claro. Yo a algunas las he invitado y les he dicho,
Yo hago parte de de un conglomerado de universidades que decimos es el diálogo que intradisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario y transnacional y transespecies. ¿Sí? Eso es un cambio de paradigma. No podemos quedarnos en un solo enfoque de la orientación o en un solo enfoque de la psicología, entonces solo logoterapia. No, un momentico. Fran dijo, la logoterapia es un complemento de los otros modelos. Entonces tenemos que hacer un diálogo que es intradisciplinario al interior de la orientación. Pero después uno interdisciplinario, sí, transdisciplinario. Nosotros en este momento estamos con ustedes en un diálogo que es transnacional. Qué bello y hermoso. ¿Por qué? Porque ustedes son ticos, ticas, y nosotros somos colombianos y colombianos. Eso es lo que hay que hacer, porque somos unidad y diversidad. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero eso implica un cambio de paradigma difícil, porque pues ustedes saben que hay países que no pueden ver al otro país, que se odian a muerte. Los alemanes y los franceses se odian a muerte. Y ahí puedo dar yo ejemplos y ejemplos y ejemplos. Entonces, sí, entonces, exacto. Tenemos que pasar del homo darwinianus, del darwinismo, sálvese quien pueda, y yo saco a los demás a codazos y los aplasto para yo sobrevivir. No, ese homo hay que pasar al homo donato, donarnos, pero después al recíprocos. Ese es el desafío de millones en el mundo que estamos en ese trabajo. Gracias. Arturo, en el chat hay varias preguntas. Voy a intentar sintetizar algunas. Bien, bien. Bueno, preguntan por los círculos de diálogo existencial. ¿Alguna referencia, alguna información que sí es parte del diálogo socrático? No sé si la respondes de una vez y yo te las voy leyendo. Bueno, creo que el círculo de diálogo existencial, creo que mañana tenemos un taller, me parece. Creo que mañana tenemos un taller del círculo de diálogo existencial. De diálogo existencial no alcanzamos a hacer. Vamos a hacer el de grupo de reflexión. Sí. Bueno, yo les puedo, vea, ustedes busquen en YouTube, hay una conferencia mía en Austria, en Viena, quienes estén interesados en el círculo de diálogo existencial, en YouTube busquen los círculos de diálogo existencial, con el nombre completo mío, José Arturo Luna Vargas. Sí, José Arturo Luna Vargas, YouTube, los círculos de diálogo existencial. Ahí está muy clarito en una conferencia que di hace varios años en Viena, en Austria, lo que es el círculo de diálogo existencial. Y en algunos de mis libros, ¿no? En el libro de logoterapia, bueno, ahí hay varios libros que están publicados. Quien esté interesado después me dice y vemos, ¿ok? Bueno. Y sobre el diálogo socrático también, bueno, sobre eso hay mucho de diálogo socrático, ¿verdad? También. Bueno. Sí, hay también producción sobre la triada positiva. ¿Qué pueden buscar? Creo que es más o menos la misma respuesta de la pregunta anterior. En los libros de Arturo ya se hace referencia a la triada positiva. De hecho, la triada positiva es una propuesta propia del Instituto de Análisis Existencial y Logoterapia de Víctor Frank de Colombia. No tenemos propiamente un libro dedicado exclusivamente a la triada positiva, pero sí es transversal a las diferentes propuestas y proyectos que tenemos. No sé, Arturo, si complementa. Sí, en varios libros está eso, la triada positiva, y también en un folletico que creo que quedé enviarle a Ruth, que lástima, yo quisiera que se imprimiera, pero bueno, eso también ha sido un problema, se nos acabó la impresión, que se llama, que creo que ya se les envió, no, eso fue en otro país, no. Se llama Aprieta los dientes, sigue llorando, pero sigue luchando. ¿Sí? Teoría del optimismo trágico. Yo no sé si a Ruth yo te envié ese folletico o no, es que no me acuerdo, no. Bueno, yo se lo voy a enviar a Ruth ahora ese folletico para que lo socialicen con todos. Ahí hay elementos de la triada positiva y hay otros elementos, son reflexiones muy corticas, son reflexiones muy cortas. Una de ellas es la triada positiva. Yo se lo envío a Ruth para que lo socialice. Ese folleto. Bien. Listo, creo que esas eran como las últimas preguntas que estaban pendientes.
al menos de la parte final del chat. Hacia el comienzo hubo más preguntas, les ofrezco excusas porque se nos pasaron. Carlos, ahí en el chat del Zoom, ya algunas personas tuvieron la dirección de YouTube, de donde está sobre el de diálogo. Sí, la Entonces, presentación de la que nos habló Arturo sobre los círculos de diálogo existencial. Sí, ahí está ya el vínculo. Y a las personas que me preguntaron por esa mirada sobre el adulto mayor, también ya les pegué el vínculo la referencia bibliográfica sobre un material que se produjo en Chile sobre esa mirada del adulto mayor y también del ciclo vital. Sí. Bien. Ya le envié a Ruth el folleto, ya le envié el folletico a Ruth de aprieta los dientes, sigue llorando, pero sigue luchando. Bueno, son las 7 de la noche y tenemos todavía la parte de los talleres. Quiere decir que tendríamos aproximadamente hora y media para hacer la parte de los talleres. ¿Quieren que hagamos un intervalo de 10 o 15 minutos? ¿Están cansados antes de entrar a los talleres? ¿Cómo ven la cosa? Que si se puede hacer, sí, que si se puede hacer un receso, tal vez no de 15, pero tal vez de unos 10 minutos más. Entonces, si no habría problema, 7 y 10, ¿verdad? 7 y 10, iniciaríamos con lo de los talleres. Si no habría problema, don Carlos, ¿verdad? Sí, está bien que hagamos un receso también, porque, bueno, aunque hicimos ese pequeñito receso, pues no fue pausa de descanso, sino de informarse y saber cómo estaban las cosas. Ahora sí podemos hacer un pequeño descanso. Y entonces a las 7:10 retomamos para hacer la parte de talleres. Perfecto, perfecto. Y recordarle también a las personas que no se han registrado en la asistencia en el link, que por favor lo hagan, ¿verdad? En el chat, en varias oportunidades se ha puesto el vínculo para que llenen el formulario de asistencia. Entonces, que por favor procedan si no lo han hecho, porque sí nos faltan algunos por ahí, algunas personas. Víctor, perdón, nada más indicarles que el chat se encuentra en la parte de abajo de la pantalla. Entonces, porque algunos no han encontrado el chat, entonces está aquí en la parte de abajo, ahí dice chat, ahí es donde está la información de la que les estamos hablando. Sí, igual si están conectados por teléfono, es el icono como de un globito, ¿verdad? Que aparece también ahí en la parte de abajo, en la mayoría de los teléfonos, ¿verdad? Entonces, para que por favor se inscriban.